Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Caballero Negro. Al oeste del reino de Brüñe se encontraban los reinos de Satzstein y Asbarre. La principal relación con esas naciones vecinas era una de discordia. Había batallas frecuentes, en especial con Satzstein. Aunque el territorio al oeste estaba lleno de estepas y montañas escarpadas, no había rey que no quisiera expandir su territorio. Usando razones tan infantiles para luchar, el resultado solo podría ser decidido hasta que algún reino ganara. Y así, la lucha en la frontera oeste parecía no terminar. Hasta hace más o menos 6 años, Satzstein comenzó a perder la batalla. Quien entonces comandó la defensa de la frontera occidental fue Roland, el Black Knight I. 3000 soldados se encontraban rodeados por las inhóspitas estepas donde ni siquiera crecían las hierbas. En una bandera izada en lo alto se encontraba el símbolo de Furesburg. Se decía que las almas de los muertos eran llevados al cielo por esa entidad, y era el símbolo del reino de Satzstein. Era el ejército de Satzstein. Habían traspasado la frontera y estaban invadiendo Brüñe. 1.000.000 de caballería se paró al frente seguido por 2.000 hombres de infantería. Detrás de ellos se podía escuchar el sonido de bueyes y caballos llevando caravanas y catapultas. También se podían apreciar varias torres y piedras. Conforme salían de las estepas, el ejército de Satzstein entró a un paso montañoso rodeado por precipicios. Un solo jinete apareció frente a ellos. Su casco, botas y su ondulante capa eran completamente negros. Con su mano, empuñaba una gran y oscura espada, emanando una fuerte presencia. Satzstein, parece que aún no han comprendido la fuerza de este país y territorio con sus anteriores derrotas. No les haré nada si deciden huir. 1 Lit, Caballero Negro. La fuerte voz del Caballero Negro hizo eco en la desolada montaña. En lugar de sentirse ofendidos, los soldados de Satzstein tenían miedo. Es Roland. Con una fuerza de 3000 hombres, era una locura hacerles frente estando solo. Sin embargo, el ejército de Satzstein ya lo sabía. Este caballero tenía el poder para enfrentarse a 1.000.000 de soldados. Muchos caballeros y generales que peleaban bajo el estandarte de Satzstein habían perdido su vida en los pasados 5 años. Los soldados plebeyos no podían entender el porqué. Un hombre empuñó su lanza y avanzó con su caballo en silencio. Roland desenvainó su espada y golpeó las costillas de su caballo. Roland llevaba su espada en alto, una gigantesca hoja que un hombre normal tendría dificultades para levantar con ambas manos, usando solo su mano derecha. La distancia entre los dos comenzó a reducirse con rapidez, un sonido similar a un relámpago estremeció los alrededores. El jinete de Satzstein que llevaba una armadura azul y enfrentó a Roland se desplomó. Su cuerpo teñido de rojo cayó al piso, su sangre empapó el suelo árido. Un gemido se escuchó desde el ejército de Satzstein. Roland no detuvo su caballo. Siguió avanzando hacia el enemigo mientras empuñaba su espada, empapada de sangre. Destrozados por el miedo, un grito se escuchó desde las tropas de Satzstein. El hombre clamó al dios de la guerra y avanzó en contra del enemigo solo. Que el dios de la guerra, Yulare, nos proteja. 2 jinetes de Satzstein se acercaron rápidamente a Roland, atacándolo desde la izquierda y derecha. En un instante, sus lanzas atravesaron un espacio vacío, sus cuellos se alzaron en el aire junto a un chorro de sangre fresca. Cada vez que Roland balanceaba su espada, la sangre y gritos de las tropas de Satzstein volaban por doquier. Incontables cuerpos cayeron al piso, dejando un sinfín de charcos de sangre. Aunque la infantería le lanzó flechas, Roland usó su gran espada para partir 2 flechas, mientras otras 3 tan solo rebotaron en su oscura armadura. Roland no mostraba ninguna señal de cansancio, sin importar a cuántos soldados había cortado, su espada seguía moviéndose. Incluso cuando era rodeado por 4 o 5 soldados, su armadura no sufría ni un solo rasguño, al contrario, lo único que caía al piso eran los cuerpos de los soldados de Satzstein. De repente, un grito de combate se escuchó desde la cima de un acantilado. Un caballero en su armadura llevaba una bandera con la imagen de la cabeza de un caballo, era el símbolo de Brüñe que ondeaba en el viento. Eran los caballeros de Nevar que defendían la frontera oeste. El ejército de Satzstein, que se había enfocado en Roland, no logró percatarse de cómo eran rodeados por ellos. Aun si asesinaban a Roland, serían aniquilados. Los caballeros de Nevar bajaron cabalgando por la inclinada pendiente al unísono. Con Roland en el frente, la formación de Satzstein colapsó. La caballería se dio la vuelta, y la infantería comenzó a retirarse. Roland se unió a los caballeros de Nevar.
¿Acaso llegamos demasiado rápido? Liderando a los caballeros, y hablando con Roland mientras sonreía, se encontraba un hombre delgado. Era el brazo derecho de Roland, Olivier, quien fungía como el vicecomandante. Mientras Roland intentaba responderle, las tropas de Satzstein comenzaron a huir. El viento se agitó. Piedras, que necesitarían de 5 o 6 hombres para ser movidas, volaron cerca de Roland, destruyendo el piso a su lado. Una catapulta. Olivier estaba sorprendido. Roland tranquilizó a su caballo mientras murmuraba sin temor alguno. Su rostro no mostraba ninguna señal de sorpresa o ansiedad. ¿Y qué con eso? Esas cosas son para asediar castillos. Otra piedra fue lanzada. Golpeó el muro y cayó con un fuerte sonido. Los caballeros evitaron la roca, asustados. Roland blandió su enorme espada en lo alto y comenzó a avanzar con su caballo. ¡Sigan mi espada! Viento resonaba, y las piedras caían. Roland no intentó esquivarlas mientras avanzaba en línea recta con su caballo. Las rocas no podían igualar la aterradora velocidad del caballero negro. De un tajo. La enorme espada de Roland partió una piedra en dos. Mientras caía, la piedra se hizo añicos. Gritos de sorpresa se escucharon entre los soldados de Satzstein mientras que la caballería de Nevar lanzaba gritos de alegría. Con su espíritu por los suelos, el ejército de Satzstein se dio la vuelta y corrió. Roland los persiguió, cortando a todo enemigo que alcanzaba con su espada. Los soldados que escaparon de Roland no pudieron hacer frente a las espadas de los caballeros de Nevar que los seguían de cerca. Peleando entre un mar de cadáveres, los soldados de Satzstein tiraron sus armas e intentaron huir. Roland dejó de perseguirlos cuando los enemigos salieron de los límites de la frontera. Ordenó la retirada y alzó su espada hacia el cielo. Era una espada de color acero, decorada con patrones dorados. Tenía un filo y resistencia imposible de lograr con aleaciones comunes. Su nombre era Durandal. Era llamada la espada de la invencibilidad en Bruñe. Roland recibió la espada del rey cuando le encargó la defensa de las fronteras. Roland no había nacido en una familia de nobles, y hubo muchas objeciones cuando le entregaron la espada a la edad de 20 años. El rey tan solo habló calmadamente a los que mostraban su disgusto. Entonces tráiganme a un mejor caballero que Roland. Nadie pudo responderle. Permanecieron en silencio y lo aceptaron. Era obvio, Roland no había sido vencido ni una sola vez desde que a sus 13 años se convirtió en caballero debido a su habilidad con la espada y lanza además de sus magníficas habilidades secuestres. Había sobresalido en todos sus combates. Limpió la sangre de Durandal y la recargó sobre su hombro. Roland chasqueó su lengua en silencio. ¿Por qué Satzstein nos había atacado? Debieron haber escuchado que nuestro ejército cayó en la anarquía. Seguramente enviaron soldados para explorar. Se puso furioso al recordarlo. No el ataque de Satzstein, sino el conflicto en su territorio. ¿Qué están haciendo esos idiotas del Palacio Real mientras yo protejo las fronteras de los enemigos de Bruñe? Mientras Roland esperaba para liderar a los caballeros, excitados por su victoria, de vuelta al fuerte, un mensajero de la capital, Nis, llegó. Recibió la carta que le presentó el mensajero. Roland la abrió y leyó con una expresión sombría. Entiendo la situación. Dobló la carta y la puso en su bolsillo. Roland le habló al mensajero con tranquilidad. Saldré hacia la capital de inmediato. Por favor repórtaselo al duque Thenardier. El mensajero partió deprisa. Roland ocultó su expresión de Olivier, quien estaba a su lado. Era una orden para someter a unos bandidos. ¿Bandidos? El conde Born, ¿lo conoces? Es un hombre que lidera una revuelta e introdujo al ejército de Sted a nuestro país. Aunque la expresión de Olivier demostraba su sorpresa, rápidamente se recuperó y habló con calma. Si nos encargaremos de esto, ¿qué sucederá con la frontera oeste? Sin Roland y Nevar presentes, Satzstein comenzaría a sospechar. Por lo que atacarían con rapidez. Era algo bastante plausible. El duque Thenardier negociara por una amnistía temporal. Bueno, si se trata de él, podría lograrlo. Olivier sonaba disgustado. Así que, todo lo que necesitamos es matar al conde Born. Roland dijo con rudeza. El duque Thenardier se estaba preparando para enfrentarse al duque Ganelan. Por lo que no podía movilizar a sus soldados sin ocasionar algún problema. ¿Y cuántos hombres llevaremos? Olivier preguntó su verdadera preocupación, al haber escuchado su respuesta al mensajero. Olivier no pudo juzgar la seriedad de la situación en ese momento. El ejército entero. Roland respondió cortante. Olivier tragó saliva. Todos los caballeros de Nevar. Olivier repitió su pregunta. Dejaremos abandonado el fuerte. Parece que Born lidera una fuerza de 5.000 soldados entrenados del ejército de Sted. Y dicen que también lo acompaña una de las invictas Vanadis que puede hacer frente a 1.000.000 de soldados. Incluso Olivier y Roland conocían el nombre de las 7 Vanadis. Eran conocidas por tener una valentía incomparable y tenían fama de nunca haber sido derrotadas en el campo de batalla. Parece que estamos a punto de acabar con ese rumor. Deberíamos llegar en menos de
2 horas a caballo y asegurar la victoria lo más rápido posible. Después de todo, el duque Thenardier estará negociando con desesperación. Aunque los caballeros de Nevar sumaban 5.000, no eran soldados promedio. Eran considerados como los más fuertes caballeros de Bruñe. Cada día, eran entrenados en escaramuzas en la frontera occidental. Roland, quien había recibido la espada sagrada Durandal por parte del reino, comandaba a estos caballeros a la edad de 27 años. Al día siguiente, Roland llevó a sus caballeros al campo. Tigrebur-Mudborn habían introducido al ejército de Sted al país, y varios nobles se estaban uniendo a su causa. Primero nos dirigiremos a la capital real, sin embargo, nuestro destino final es Teritoer. Roland regresó a Durandal a su funda y habló con una voz profunda. Aplastaremos al enemigo con rapidez y volveremos. Sucedió en un sueño. En el sueño, Eleonora se encontraba junto a un río. Frente a sus ojos se encontraba una bella mujer, colocó su mano en el río y habló mientras sonreía. Encantada de conocerte, Vanadis de Arifal. Me llamó Alexandra Alsein. Es un placer. Cuando Helen fue elegida como Vanadis, su predecesora ya había partido de este mundo. Era la primera vez que se veían, sin embargo ella pudo enseñarle lo necesario. Sasa Alexandra tenía un oscuro cabello negro que colgaba sobre sus hombros. Hablaba con un tono masculino y daba una apariencia fuerte. A pesar que sus personalidades eran diferentes, se llevaron bien de inmediato, por algún extraño motivo. Comenzaron a llamarse Sasa y Helen el mismo día. Cuando la crisis se avecine, estarás atada, por las órdenes del rey. Deberás correr a ayudarlo. No es una promesa, es un compromiso. En el sueño, ahora se encontraban sentadas en una pequeña habitación. Sasa, sentada frente a ella, le dijo que tuviera cuidado de no abusar de su veda. Es una fuerza más allá de la comprensión humana. Si la usas demasiado, tu mente comenzará a debilitarse. Tu mente y habilidades se harán torpes. Lo recuerdo vagamente. Sucedió hace 2 años cuando me convertí en Vanadis. Este sueño no es diferente a lo que sucedió. Pero, en verdad puedo hacerlo con tan solo fuerza de voluntad. Mientras tengas la confianza, sin embargo, Helen, no es tan simple. Recuerda, eres tú quien controla tu voluntad. La espada no responderá a alguien débil. Helen intentó objetar con otro enfoque, ya que se negaba a simplemente aceptar lo que le decían. Pero si ese es el caso, creo que lo mejor sería vivir sola para que los soldados no mueran. Helen observó directamente a los ojos de Sasa. Los soldados no te siguen solo a ti, sino también a la viral. Hamp, no puedo ganarle a Sasa. Aunque lo comprendí después, no era algo que solo Sasa pensaba. También Sofía y Ludmira sentían lo mismo. Naturalmente, cuando se avecine una crisis, usaré mi cuerpo. Habrá momentos cuando no tenga más opción que enfrentar al enemigo, pero también habrá ocasiones en que tan solo se necesite de la fuerza. Ludmira dijo como siempre. Sofía habló con tranquilidad. Esta es la habilidad de un dragón. Las Vanadis solo pueden entrenar estas habilidades cuando reciben su Viralt, no es solo la mía. Y solo la usaré cuando sea el momento adecuado. Si lo pongo de esa forma, me parece bastante razonable. Basándose en lo que dijo, la Viralt era usada de una forma diferente a como ella lo imaginaba. Helen continuó interrogándose a sí misma y llegó a una conclusión. Arifal no era una simple espada, tenía voluntad propia. Si consideraba a Helen como inadecuada, simplemente se alejaría de su mano, aunque no comprendía el cómo juzgaba quién estaba calificada y quién no. En ese momento, Helen encontró una respuesta. Pelearé con aquellos que me desafíen en el campo de batalla con habilidad e ingenio. Leiadmos tenía un gran poder destructivo. Podía atravesar las escamas de un dragón, proteger a la Vanadis como si fuera de acero, y repeler ataques por parte de asesinos escondidos. Era algo que ya había experimentado. Aún así, no era necesariamente la respuesta correcta. Solo 2 años habían pasado desde que se convirtió en Vanadis. Se preocupaba de no llenar las expectativas de Arifal y continuó haciéndose más preguntas. A la mañana siguiente el cielo comenzaba a sobreponérsele a las nubes, y el viento sacudía el pasto seco. 6.000 soldados se reunieron en el lado oeste de Teritoir. Eran 1.000 hombres de Bruña y 5.000 de Sted. Establecieron una base, y en el centro las banderas de Bayard II y Sirnitra ondeaban con el viento. La gran fuerza integrada por soldados de 2 naciones destacaba. Estaba dividida en 2 partes, una para los comandantes y otra para los vicecomandantes. Una barraca fue construida para los hombres y otra para las mujeres. 3 chicas se comenzaban a despertar en la barraca de las mujeres. Bruñe tenía un clima relativamente templado, pero era un poco frío por las mañanas de invierno. El frío aire y la humedad se podían apreciar en el suelo. Los hombres se envolvían a sí mismos con gruesos mantos de piel y sábanas. Usaban paja que secaban durante el día para usarla como combustible por las noches. De entre las 3 mujeres, una era la sirvienta de Tigrebur-Mudborn, el general que comandaba las tropas. Bajo su castaño cabello, atado en 2 coletas se encontraba un rostro infantil.
Haciendo el menor ruido posible, Teita pasó sus manos por entre las mangas de su uniforme de sirvienta y dejó la tienda en silencio. En el silencio, podía escuchar cómo los soldados bostezaban y roncaban. Vistiendo un vestido y caminando por el frío, su respiración se podía verse. Avanzó por los alrededores, relajando su cuerpo. Tigre-sama debe seguir dormido. Era el lord a quien Teita servía y comenzó a pensar en él. Mientras se imaginaba su rostro durmiente, escuchó una voz desde detrás. ¿Qué pasa? Ya estás despierta. Después de casi saltar por la sorpresa, Teita miró hacia atrás. 2 Red Horse Flag, Lit. Estandarte del caballo rojo. El símbolo de Bruñe. Tras ella se encontraba una chica de cabello plateado que le llegaba hasta la cintura. Llevaba una espada enfundada a la cintura. También tenía un desordenado peinado. Buenos días. Se inclinó y habló con cuidado, la expresión de Teita demostraba con claridad su decepción. Su nombre era Eleonora Viltaria, también conocida como Silfrau. Era una de las 7 vanadis del reino de Sted, y tanto ella como sus soldados se encontraban en el campamento. Como sirvienta, no era alguien con quien Teita podía simplemente conversar, pero fue incitada a hacerlo con franqueza. Tigre la llamaba por su apodo, Ellen. Mientras Ellen asentía en consentimiento, se percató de la pálida expresión de Teita. Teita. ¿Vas por un poco de agua? Teita sintió como si viera a través de ella, por lo que no pudo hacer nada, respondiendo de mala gana. Te acompañaré. Gracias. Entre los 6.000 soldados, solo había 3 mujeres, Ellen, Teita, y la ayudante de Ellen, Lim Lisa, quien seguía dormida. A diferencia de Ellen y Lim, que poseían un rango, Teita no era llamada muy a menudo. Intentando no actuar sola lo más posible. Batran solía acompañar a Tigre, pero a esas horas de la mañana seguramente seguiría dormido. Si se lo pidiera, Batran-san seguramente se despertaría al instante. Sin embargo, él había estado cuidando de Teita desde que era pequeña, por lo que no quería obligarlo a hacer más cosas. Pensándolo así, apreciaba la compañía de Ellen. Incluso entre un ejército de 6.000 soldados, seguía siendo peligroso caminar sola. Teita y Ellen caminaron alejándose de los soldados y abandonaron la formación en dirección a un angosto riachuelo que se encontraba al norte. Pasaron junto a unos soldados que volvían de recoger agua. Teita caminaba en silencio por lo que no había conversación. Si fuera Tigre-sama. Teita pensó en cómo sería caminar con Tigre mientras se lo imaginaba. El rostro de Tigre, que mostraba signos de no haber dormido lo suficiente, caminaría al lado de Teita mientras bostezaba. Mientras se lavaba su rostro sonriente cuidándose de no caer al río, Tigre se daría la vuelta para darle una pequeña palmada a su castaño cabello. Solo de recordar las cosas que habían pasado, era suficiente para hacer a Teita feliz. De repente, el viento sopló. El principio del invierno llegó al cuello de Teita, por lo que estornudó de forma involuntaria. ¿Tienes frío? Ellen preguntó. Teita sintió como algo suave se envolvía alrededor de sus hombros mientras Ellen se quitaba su manto y se lo ponía. Gracias. Algo lenta al expresar su agradecimiento, Teita observó a Ellen con curiosidad. ¿Qué? ¿Y tú, no tienes frío? Teita vestía una blusa de manga larga y llevaba sus hombros y piernas cubiertas. En comparación, Ellen tan solo vestía una falda y sus hombros y piernas estaban descubiertos. Aunque no era gruesa, su ropa estaba hecha con tela de alta calidad. Estoy bien. Los inviernos de Sted son muchos más fríos que esto. Teita no conocía el clima del país vecino, por lo que no podía hacer más que asentir vagamente. Por cierto, Teita, quiero preguntarte algo. ¿Qué podría ser? La voz de Teita era débil. Se preparó para responder, sin importar cuál fuera la pregunta. ¿Te gusta Tigre? La pregunta fue demasiado directa, así que pasó con facilidad las defensas que Teita había puesto en su corazón. El rostro sonrojado de Teita miró a Ellen mientras sacudía sus manos. ¿Qué es lo preguntas tan de repente? No necesitas sorprenderte. No es extraño que una sirvienta comienza a sentir algo por su amo. Con sus manos a la cintura, Ellen observó a Teita feliz. Teita, nerviosa, intentó responderle. Soy la sirvienta de Tigre-sama. Aunque lo he anhelado por años, no creo que sea algo que le falte a nuestra relación. ¿En serio? Entonces hay alguien que le guste. Ellen le hizo la siguiente pregunta sin pensarlo 2 veces. Sin adentrarse en los pensamientos de Teita, le preguntó de otra manera. No lo creo. Nunca he escuchado que Tigre-sama se haya reunido varias veces con la misma mujer. Podrá tener 16 años como yo, pero es un noble que tiene un territorio, ¿no es verdad? No hay alguna historia. Ellen mostró la duda en su rostro. Incluso si solo tenían 16,
No era algo extraño. Pensar en casarse. Además, Tigre no era un joven de las calles. Tenía la obligación de continuar su linaje para evitar la desaparición del apellido Bourne. Tigre-sama es una persona seria. Teita dijo orgullosa, como si hablara de sí misma, aunque no duró por mucho. Aunque digas que es alguien serio, podría seguir interesado en las mujeres. Se veía muy interesado cuando me miró desnuda. ¿Desnuda? Me estaba bañando en un pozo. Ellen respondió normalmente. Teita no pudo articular sus palabras por un momento. Cuando era más pequeña, no le importaba ser vista desnuda, pero, por supuesto, eso cambió cuando fue consciente de su feminidad. No pongas esa cara. No fue a espiarme, fue un accidente. La reacción de Teita fue tan extraña, ya que Ellen la miraba, conteniendo su risa. La sirvienta de cabello castaño observó los ojos de la Vanadis reprochándola. Aunque era preocupante, ella no tenía el valor para mostrarle su piel desnuda a Tigre. Sin embargo, al ver el cuerpo de Ellen, Teita suspiró en su interior. Aunque el cuerpo de Teita era atractivo, no podía compararse al busto o la delgada cintura de Ellen. Continuaron caminando, cuando de repente una pregunta llegó a la mente de Teita. ¿Por qué le preocupa tanto eso? Ellen, quien caminaba a su lado, la miró con curiosidad. Por lo que Teita preguntó de forma más directa. ¿A usted también le gusta Tigre-sama? El rostro de Ellen se volvió rígido. Miró con sus ojos completamente abiertos a Teita. El viento meció su cabello plateado, devolviéndola a sus sentidos. Así es. Bueno, creo que, al menos no me desagrada. Ellen jugaba con su pelo usando sus dedos. Teita continuó presionando de manera más sutil. Así que le gusta. Ellen frunció un poco el ceño mientras se cruzaba de brazos. Decir que me gusta porque no me desagrada, no es algo tan simple. Podrá ser verdad, pero creo puedo decir lo mismo de usted. Las palabras de Teita no le permitirían escapar, forzando a Ellen a dejar escapar un pequeño gemido. Intercambiando sus miradas mientras colocaba su mano en su espada, le dio una palmada como si fuera un pequeño animal. Y en respuesta, el viento de Arifal comenzó a fluir. Suponiendo que me gusta Tigre como dices, ¿qué piensas hacer? Eso, no lo sé, pero, mientras observaba las colinas, que estaban cubiertas por una luz amarilla, Teita continuó hablando. No era algo que necesitara pensar mucho. Ya soy lo suficientemente feliz, mientras pueda seguir viendo a Tigre-sama sonreír, y, justo ahora, eres una persona necesaria para eso. Afirmó con determinación y dejó de caminar. Teita volteó hacia Ellen. Con su rostro sonrojado, observándola fijamente con sus ojos castaños. Es por eso, que por ahora seguiré al lado de Tigre-sama, y la estaré observando. No la perdonaré si le hace algo horrible. Teita lo sabía. Todo lo que Tigre necesitaba eran días llenos de paz. Necesitaba los soldados para enfrentarse al duque Thenardier, una gran líder, y comida y agua para su subsistencia. Ellen podía brindarle todo eso, y era algo que Teita no podía. Tigre necesitaba más a Ellen para asuntos privados. Y precisamente, porque entendía eso, no dijo nada más. Aunque Ellen observó a Teita sorprendida, rompió en risas al escuchar los deseos de la sirvienta, un año menor que ella. ¿Qué es tan gracioso? Teita se le acercó, apretando el balde. Ellen sonrió con amargura mientras sacudía sus manos. No, lo siento. No tenía intención de burlarme de tu determinación. Aunque sentía envidia de la naturaleza simple y valiente de Teita, no podía decirlo en alto. Soy una de las 7 Vanadis. Aun si él me gustara, seríamos una pareja muy desbalanceada. ¿Desbalanceada? Aunque aliviada, la expresión de Teita mostraba sus sentimientos encontrados. Aunque era un deseo egoísta, tampoco había balance entre ella y Tigre. Ya que no hacía falta adivinar lo que Teita pensaba, Ellen la observó feliz, con sus brillantes ojos carmesíes. No me importaría, ¿qué tal si te conviertes en su amante? Él es mío. Así que nada podrá evitar que estemos juntos. Gracias, pero no. Mientras Teita decía con voz fuerte y su rostro sonrojado, se dio la vuelta, dándole la espalda a Ellen, ofendida. Sabía que tan solo la estaba molestando, pero se sorprendió al imaginarse a sí misma como una amante. Tigre-sama, ¿qué debo hacer? Ella tan solo le había dicho a Ellen que permanecería al lado de Tigre. Sin embargo, al ver a Ellen y Lim, estaba más segura de lo poco que podía ayudarlo. Por supuesto, había sido un malentendido. El rol de Teita no se encontraba en el campo de batalla. Ella se ocupaba de las necesidades personales, preparaba deliciosas comidas,
y preparaba camas tibias para los cansados por la noche. Era alguien modesta, a lo menos, ya que no comprendía el resultado de sus acciones. Nunca se lo preguntó a Tigre. ¿Puedo preguntarte algo más? Ah, sí. Siendo interrogada de forma tan repentina, Teita comenzó a entrar en pánico. Sintió un gran peso sobre ella. Su corazón comenzó a latir con fuerza, e incluso su respiración se detuvo mientras era observada por Ellen. Debido a que aceptó con tanta rapidez, la princesa de cabello plateado pensaba cuidadosamente. Ellen, con sus ojos carmesíes brillando de curiosidad, le preguntó a Teita felizmente: ¿qué es lo que te gusta de Tigre? Ah, todo. Incluso su hábito de dormir todo el tiempo. Teita se quedó sin palabras. Para desenredar el corazón de la sirvienta, un año menor que ella, Ellen dijo con una sonrisa: no dudo de tus sentimientos, pero siendo alguien que ha estado con él desde hace tantos años, tengo curiosidad. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Y cuáles sus defectos? Quería saber qué era diferente de lo que ella conocía de Tigre. Su naturaleza amable. ¿Qué más? Al escuchar la pregunta, Teita se detuvo y observó las nubes en el cielo. Le diré lo que Batranzán dijo una vez. Poco a poco, Teita acomodó las palabras. Tigre Sama ha gobernado el vasto territorio de Alsace él solo. Ellen dudó al escuchar que Teita lo llamó vasto, pero inmediatamente lo comprendió. Celesta, la ciudad central de Alsace, era un lugar del que la sirvienta rara vez salía. Para ella, Alsace debía ser extraordinariamente grande. Cuando se convirtió en conde, Tigre era tan solo un niño, igual a los demás. Había muchos que lo miraban en menos, aunque nunca se molestaron con él. Pero aún así, creo que era algo sorprendente. Después de un simple respiro, Ellen asintió en silencio, animándola a continuar. Perdió a su padre, asistió al funeral, y, sin tiempo para descansar, se convirtió en conde. Tenía a personas a su lado que trabajaron sin descanso por días. Sin embargo, Tigre Sama nunca cambió su manera de ser. Gracias a eso, puedo seguir sintiéndome cómoda a su lado. Tigre se convirtió en conde y heredó su territorio a los 14 años. No tuvo tiempo para lamentarse por la muerte de su padre e inmediatamente se hizo cargo de sus responsabilidades. A pesar de su dolor, sufrimiento y conflictos. Aún así, su personalidad no cambió, tocando el corazón de Teita, Batran y muchos más. Cuando vi eso, quise ayudar a Tigre Sama, aunque fuera un poco. Ya veo. Ellen asintió satisfecha por las palabras de Teita. Su cabello plateado ondeó con el viento. Es cierto, él es una persona bastante adaptable. No deja escapar las oportunidades, pero tampoco es alguien asertivo. Es difícil, como mujer, decir si es o no un buen partido. Ellen tan solo podía sonreír amargamente mientras se proyectaba en la historia de Teita y pensaba en su impresión y la de Lim. Ah, Joemem. Teita la llamó con un tono conservador, haciendo que Ellen volviera en sí. Ella tan solo observó los ojos castaños de la sirvienta. La miraba con ojos cautelosos. Pensándolo mejor, no era una expresión que ella hubiera esperado. Alegre, Ellen le dio una palmada en el hombro a Teita. Te lo agradezco. Me ha comenzado a gustar un poco más ese sujeto. Teita se conmocionó. Ellen volvió a reír. Me siento mejor. Cuando vuelva a usted, sé que puedo dejarlo a tu cuidado. Para cuando Limlisa despertó, Ellen ya estaba saliendo. Aunque intentó acompañarla, como es obvio, fue rechazada. De mala gana, se envolvió con sus sábanas y esperó hasta la hora de despertarse programada. ¿Qué pasaría si un asesino estuviera tras de usted? Aunque ella quería decirle eso para acompañarla, Lim fue vencida cuando un grupo de asesinos los atacó el otro día. A pesar del frío de la mañana, rápidamente se lavó el rostro y limpió su cabello dorado pasando su mano a través de él. Se cambió y vistió con un grueso abrigo azul para evitar el frío. Se convenció a sí misma de que ella estaría bien. Ellen no era cuidada solo por ella. Había muchos soldados vigilando los alrededores, y además tenía la viralt que se le otorgaba a las Vanadis. Aun si una flecha envenenada era lanzada desde una gran distancia, Ellen podía protegerse de ella. Abrazó su peluche favorito, que cabía en sus manos, para tranquilizarse. Lim salió de las barracas con su espada a la cintura. Cuando les preguntó a los soldados que estaban detrás de la tienda sobre el paradero de Ellen, le dijeron que aún no había regresado. ¿Qué debería hacer? Se preguntó a sí misma. Y pensó por un momento. En estos momentos, había más personas que podían apoyar a Ellen. No era como si todos estuvieran dormidos a estas horas, excepto tal vez por cierto joven que dormía hasta la tarde.
Aún no había perdido ese hábito, por lo que Lim tenía que reprenderlo en repetidas ocasiones. Supongo que Eleonora Samá estará bien. Las dos banderas ondeaban con el viento. Ella llamó a los soldados que estaban de guardia. Aún no se ha despertado Lord Tigre Burmouth. Como era de esperarse, le dijeron que habían enviado a alguien. Pero la respuesta fue negativa. En la gran tienda, el joven, pelirrojo estaba envuelto en sus sábanas. Su arco negro estaba colocado a su lado. Aunque debería haber un hombre viejo a su lado sirviéndole junto a una sirvienta, no se veía a nadie a su lado. Tal vez ya se habían ido. En verdad tiene el sueño pesado. Su voz tenía un tono positivo mientras lo decía sorprendida. Lim estaba en problemas por lo que se arrodilló frente a Tigre, mientras sacudía con gentileza su hombro. Lord Tigre Burmouth, ya amaneció. Por favor despierte. No hubo respuesta. O estaba completamente dormido o planeaba recuperar el descanso perdido. Los soldados ya comenzaron a preparar el desayuno. Siendo el general del ejército, ¿cómo puede quedarse dormido? Regañó a Tigre con una frase cliché. Lo comenzó a sacudir con más fuerza, pero no recibió respuesta. La última vez, le puse una espada en la boca. En aquella ocasión, Tigre era un prisionero, y Lim era extremadamente hostil hacia él. No era algo que podía hacer ahora. Para ambos. Su relación había dado un gran giro en un periodo muy corto de tiempo. Comparando el pasado con el presente, Lim sentía una extraña y complicada emoción. Tigre, el general del ejército, estaba siendo instruido por ella. Lim se dio cuenta de su posición y se sorprendió un poco. ¿En serio? Eres muy extraño. Con una sonrisa, llevó su mano desde el hombro de Tigre hacia su cabello y lo acarició suavemente. Tigre no despertó, pero su rostro hizo una mueca como si sintiera molestias. Llevando su mano hacia su cabeza. O al menos esa era su idea. Las manos de ambos se encontraron. Lim contuvo su respiración de forma involuntaria y observó sus manos. Podía sentir el calor que irradiaba de su mano, su rostro se tiñó de rojo. Pasaron varios segundos así. Despierta, Tigre. Vine personalmente por ti. Teita y Ellen entraron repentinamente. Lim se sacudió por la sorpresa y miró hacia Ellen. Lim, ¿qué haces aquí? Aunque todo habría terminado si les explicaba que había ido a despertar a Tigre, tenía demasiada vergüenza por lo que acababa de pasar que no podía hablar. Lim miró. Confundida a Ellen que caminaba con sus ojos entrecerrados. Tú, aun si es difícil despertarlo, que lo jales del cabello. No es así, intentó suprimir sus emociones y hablar con fuerza, arrancándole unos cuantos cabellos a Tigre mientras sacudía sus manos. Tigre Samá se encuentra bien. Confundida por la situación, Teita corrió hacia Tigre. Después de confirmar que estuviera bien, Teita observó a Lim con ojos acusadores. Incapaz de resistirlo, Lim se inclinó y se disculpó por su falta. Está bien, pero intenta contenerte para que no termine calvo. La respuesta de Tigre se mezcló con un bostezo, al final Lim fue salvada. Ayoria. En el interior de la tienda, un joven y 3 mujeres rodeaban un mapa. Ellen, Lim, Teita y Tigre, haciendo 4 personas. Después que Tigre desayunó, tuvieron una reunión, aunque Teita solo estaba ahí para retirar los platos. Han pasado 4 días desde que llegamos a estas planicies, hemos averiguado algo. La reunión comenzó como siempre. Primero, escucharían la opinión de Lim, cuya confusión por el alboroto de la mañana había desaparecido. Observó a Tigre y habló con una expresión seria y voz que no mostraba ninguna emoción. Ella era una joven, de 19 años, pero estaba bien instruida en asuntos políticos y tácticas militares. Había varios asuntos problemáticos, pero nada serio. Tigre respondió tranquilamente. Él tenía 16 años y tenía un cabello corto y desaliñado, además de un par de ojos negros. Sus facciones serias combinaban bien con su ligera sonrisa. Llevaba ropas ordinarias con botas de piel y no parecía diferente a los aldeanos del área. Así era como siempre vestía, aunque era el general que comandaba a 6.000 soldados. El número de pelas ha incrementado y la comida y combustible están disminuyendo. Esa es la situación actual. No olvides que tu deuda está creciendo. Ellen añadió esas palabras con un rostro serio mientras sorbía su sopa. Después de todo, lo que comemos no es gratis. El estofado estaba hecho con 2 clases de pescados salados y mejillones con hierbas de los árboles. Aunque el sabor del pescado salado era lo suficientemente fuerte como para ser difícil comerlo, pero el sabor se aligeraba al hervirlo. El desayuno también incluía un pan duro, queso y un poco de vino.
La sopa era el único alimento diferente al de las raciones de los soldados. La comida era comprada en las ciudades y pueblos cercanos. Además, ni una sola persona de Sted iba por ella. Los soldados de Bruñe eran quienes se encargaban del control del oro de Sted. Entramos en territorio que está bajo el cuidado del vizconde Augre. Si lo pidiéramos, podríamos obtener comida y combustible, pero no quiero causarle problemas a los locales. Esa fue la decisión del general. Muy pocos de los nobles de Bruñe querían apoyar a Tigre. Los soldados de Tigre, aquellos que eran cercanos a él, y los soldados que el vizconde Augre pudo conseguir llegaban a los 1000. Ahora estaban todos reunidos. Por cierto, Lim. Después de terminar su sopa, Ellen miró a su inexpresiva subordinada. El ejército ya tiene un nombre oficial. Lim frunció el ceño ligeramente. Aunque era difícil notar tan diminuto cambio, Ellen y Tigre lo notaron. No creo que sea algo importante, pero... No, solo pensé que podría llamarse Unstoppable Silver Flow 3. Ellen sonrió feliz mientras continuaba incitándolos con su mirada. Lim y Tigre se percataron de que solo los estaba molestando. El ejército del meteoro plateado, es. Parecía ser un nombre muy exagerado para el ejército que Tigre comandaba. Lim se negaba a aceptarlo. Antes de que los soldados bajo el mando de Augre se unieran, le habían preguntado a ella sobre cómo llamar al ejército. El núcleo del ejército lo componen Lord Tigrebur Mood y Eleonora Samá. Creo que estaría bien llamarlas las fuerzas aliadas de Alsace y Leitmeritz. Lim propuso ese nombre. Tigre también lo había considerado a su propia manera. 3 Unstoppable Silver Flow, la imparable corriente plateada. Silver Meteor Army, el ejército del meteoro plateado. No sé por qué tiene 2 traducciones en inglés. Así que dejaré ambas aquí. Cuando lo traduzcan en el manga lo revisaré. No podemos olvidarnos de los nobles que nos ayudaron, así que sería mejor llamarlo el ejército de Leitmeritz y las Fuerzas Unidas de Bruñe. Con ese nombre, no habrá moral. ¿Qué piensan que dirían los soldados de esos nombres? Ellen rechazó la idea mientras suspiraba con una expresión agotada. Entonces, Ellen, ¿tienes alguna idea? Y así, Tigre le preguntó a Ellen. Ella asintió con una sonrisa confiada y dijo lo que pensaba. Aunque había opiniones discernidas, ya que no había más sugerencias, se decidió que el nombre del ejército sería el ejército del meteoro plateado. Dejando a Tigre de lado, Lim no parecía muy convencida al final. Meteoro, plateado. Aunque la expresión de Lim no cambió, su voz dejó escapar esas palabras con dificultad. Tigre decidió que era un poco lamentable por lo que le ofreció su ayuda. Volviendo a nuestra conversación sobre la comida y combustible, ¿cuánta nos queda? El rostro de Lim se vio aliviado y asintió hacia Tigre. Aunque Ellen se percató de lo que Tigre intentaba hacer con su aguda mirada, lo escuchó sin decir nada más. Con lo que tenemos ahora, nos debería bastar para 20 días, aunque estamos bien de dinero. Es por eso que, deberíamos ser capaces de pasar el invierno, mientras las ciudades vecinas puedan seguir vendiéndonos alimentos. Sin embargo, podríamos tener problemas si algo inesperado sucede. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, si un aristócrata que comande 2 o 3 mil soldados se nos uniera, no tendríamos la comida suficiente. Al imaginarse lo que podría pasar, la expresión de Tigre se volvió tensa. Aunque estaría agradecido de tener más aliados, el consumo de alimentos también incrementaría. Además, tendríamos más problemas si el duque Thenardier comenzara a interferir con la distribución de alimentos y combustible. Aunque es posible para el duque Thenardier, no creo que lo haga. Aunque las personas de la ciudad son generosas, debemos pensar en alternativas. Cuando Lim terminó, un joven caballero entró. El hombre era alto y bien parecido, pero no tenía cabello. Parecía orgulloso, y miró a los demás con una actitud valiente, y hablaba con un tono imponente. Lord Tigrebur Mood, parece que tenemos un problema. Le hablo a Tigre con un tono un tanto alegre. ¿En serio, Rurik? ¿Qué sucede esta vez? En contraste al caballero Rurik, Tigre se levantó con una apariencia cansada. Colgándose su aljaba a la cintura, tomó su arco negro. Negro. Regresaré para terminar mi comida. Por favor, deja las cosas como están. Pero su sopa se enfriará. Ya que tú la hiciste, incluso si está fría, estará buena. Tigre respondió con una sonrisa. Teita lo miró avergonzada. Tigre miró a Ellen y Lim. Volveré en un momento. Entiendo. Apresúrate para encargarnos de esto. Ellen sacudió su mano tranquilamente. Lim, a su lado, se levantó en silencio. Lim. Con solo ser llamada, Lim se detuvo. Cuando Tigre y Rurik se fueron, Ellen observó cómo Lim colocaba su sopa a un lado.
¿No crees que en los últimos días has pasado mucho tiempo con Tigre? Supongo que es verdad. Antes, le hubieras dicho que había fallado al lidiar con los problemas y le hubieras quitado su comida. Estamos en el campo de batalla. Con la posibilidad de tener que luchar en cualquier momento, no puedo hacer esas cosas. Lim respondió cortante antes de beber su vino. ¿Cómo pensé? ¿Pasó algo? Bueno, después de todo fue la primera persona que te tocó los pechos, e incluso succionó el veneno de ellos. Lim entró en shock. Aunque no escupió su vino, tosió varias veces mientras observaba a Ellen. Podría decir lo mismo de usted. Se veía muy indefensa, Eleonora Samá, cuando Lord Tigre Burmud la miró desnuda, y también cuando la tiró al piso. Lim dejó de hablar al sentir la mirada de alguien más sobre ella. Teita, quien sujetaba una bandeja, tenía el rostro pálido, mientras miraba a Lim, pidiéndole que continuara. Lim volvió su mirada avergonzada antes de ver el piso. Se levantó, después de terminar su vino de un trago, y colocó el vaso en la mesa. Veré si hay problemas. No querrás decir que vas a ayudar a Tigre. Mientras sorbía su sopa, Ellen respondió con un claro e inflexible tono. Esta será una buena experiencia para él. Con su experiencia, 6.000 soldados son adecuados. Si falla, tú y yo podremos arreglárnoslas de alguna manera. ¿Acaso espera que falle? Al escuchar la pregunta de Lim, Ellen la miró con una peligrosa sonrisa en su rostro. Todos se enfrentan a la frustración y fracaso en algún momento. Incluso tú y yo lo haremos, de seguro. Un leve y agridulce sonrisa se dibujó en su inexpresivo rostro mientras Lim se inclinaba. Ellen terminó su sopa y le dio su tazón a Teita. Después de eso, se percató de que la joven de cabello castaño estaba pensando en algo. Lo diré en su lugar, pero, creo que ya te había dicho que fue lo que pasó cuando fuimos por agua en la mañana. Ese sí. Supongo que tiene razón. Aunque asintió, se veía que aún no estaba convencida. Si te molestan esas cosas, está bien que le preguntes a Tigre. Dejaré que Tigre se haga cargo. La experiencia le hará bien. Dejándolo a su suerte, Ellen tomó su vino con calma. Esa es la causa de la pelea. Apretando su arco, Tigre se alejó de la tienda con Rurik. Preguntó con cuidado para esconder su mal humor. Una fila de soldados estaba fuera de la tienda. Como el general del ejército, incluso si estaba de mal humor, no podía expresar sus emociones tan a la ligera. El vapor de la comida se levantaba silenciosamente y desaparecía con el cielo de la mañana. Esa nube. Mientras caminaba junto a Tigre, Rurik apuntó hacia el cielo. Tigre observó la nube. Es la primera vez que lo veo. Uno de los soldados de Bruñe fue quien la vio. Puede ver que se asemeja a un caballo. Sí lo veo. ¿Y qué con ello? Dijo como si fuera algo obvio. Después de todo, Tigre también había crecido en Bruñe. Se parece a Bayard, el caballo de la bandera de guerra del reino de Bruñe. El fundador del reino de Bruñe, el rey Charles, montaba a Bayard, un caballo mágico de color rojo y una melena negra. Se decía que cuando montaba en su corcel podía llegar a cualquier parte de su territorio en un instante. También se decía que cuando murió su alma cabalgó hacia el cielo. En nuestro país, es una señal de que Sirnitra pasó por el lugar. Tigre se veía interesado. Sirnitra era el dragón negro del reino de Sted. El rey que fundó el país decía que era la reencarnación de Sirnitra. Así que, por algún motivo, terminó en un conflicto, y ahora los soldados están peleando. Por el momento, nada ha pasado, pero el ambiente está tenso. Tigre escuchaba a Rurik, quien se veía sorprendido. El caballero calvo parecía interesado en cómo manejaría Tigre la situación. Aunque, normalmente, el general no se encargaba de esos problemas, el motivo por el que Tigre fue en persona para arreglar la situación fue para acostumbrarse a su posición en el ejército. Tampoco le podía dejar todo a Rurik. En especial si se trataba de una pelea entre los soldados. Llegó al lugar y observó el problema. Los soldados de Sted superaban en número a los de Bruñe casi 10-1. Se miraban unos a otros mientras rechinaban sus dientes. Como Rurik había dicho, aunque no estaban peleando, se podía sentir un ambiente hostil. Tigre se detuvo, tomó una flecha de su aljaba, y preparó su arco. ¿Está apuntando a sus pies? Rurik preguntó. En realidad, si disparaba a sus pies, difícilmente podría considerarse una amenaza. Sería más intimidante si disparaba frente a su línea de visión. Sin embargo, las leyendas de cada país eran inconsistentes. Una persona herida no puede pelear. Y no tengo motivos para lastimar a nadie. Eso es cierto. Después de hablar, Rurik observó con interés la flecha en la mano de Tigre. ¿Qué es eso? Es una flecha que me dio el vizconde Augre. Tal parece que hace un sonido. La flecha tenía una forma distinta a las normales. Debajo de la punta se encontraba una pequeña cosa con forma de nuez llena de pequeños agujeros. Tigre tensó la cuerda de su arco al límite y disparó hacia el cielo. El misterioso sonido resonó en el aire, se parecía al canto de un ave. La flecha trazó un pequeño arco y cayó justo frente a los soldados, que estaban aturdidos por el sonido.
¿Qué es toda esta conmoción? Después de confirmar que se habían tranquilizado, Tigre dijo con un tono desafiante. Para tranquilizar su naturaleza violenta, era necesario actuar con algo de agresividad. Estaba acostumbrado a este tipo de cosas como gobernante de Alsace. Aunque los soldados se veían incómodos, él les preguntó y escuchó sus opiniones. Era justo como Rurik le había dicho. En otras palabras, la disputa comenzó porque no estaban de acuerdo en si la nube era una señal de Bayardo Sirnitra. Ese es el motivo por el que comenzó la disputa. Los soldados asintieron con seriedad. Todos observaban la reacción de Tigre. Los soldados jóvenes tenían curiosidad sobre cómo el general resolvería la situación. Son ambas. Ah. Al escuchar las palabras de Tigre, los soldados exclamaron con una expresión vacía. Sacudían sus cabezas, ya que su respuesta no concordaba con los manuscritos de Bruñe. Está bien. Sin importar si es Bayardo o Sirnitra, no todos aquí han escuchado ambas historias. Por lo que está bien que piensen que son ambas. Sus palabras interrumpieron su conversación. Tigre estaba bien instruido en la mitología de Bruñe, pero no sabía mucho de los mitos de Sted. Lim, su maestra, pospuso los detalles de esas historias antiguas. Sin importar si es Bayardo o Sirnitra, pueden pensar lo que quieran, pero si no les parece, estaré más que feliz de ser su oponente. Los soldados miraron el piso donde se había incrustado la flecha. No, no hay problema. Los soldados de Sted fueron los primeros en darse por vencidos. Conocían la habilidad de Tigre con el arco, además de que eran conscientes de la presencia de Rurik. Espero que nadie más tenga algo que decir. Tras la mirada de Tigre, los soldados de Bruñe también se habían rendido. Aunque ellos menospreciaban la arquería, no podían hacer nada ante la actitud de Tigre. Muy bien. Como castigo por este alboroto, hoy y mañana, el suministro de combustible para todos ustedes será reducido. Era un castigo bastante ligero. Ninguna objeción o queja fue escuchada. Los soldados se dispersaron. Mientras Tigre recogía la flecha, la calma regresó al campamento. Rurik caminó a su lado y le susurró un cumplido. Lo hizo muy bien. Tigre respondió con un suspiro y una ligera sonrisa. Fue más bien por la mirada de quien estaba tras de mí, ¿no lo crees? Gracias. Tan solo le mostraba mi aprecio. No hay necesidad de que diga esas cosas. Incluso si es algo tan trivial, lo correcto es reconocer tus acciones. Aun si es algo justificado, su valor podría disminuir. Es igual a cuando se dice que se ama a una mujer. Hay ocasiones en que debes decirlo y ocasiones en las que no. Tigre sonrió sarcásticamente al escuchar las palabras de Rurik. Esa es una comparación fácil de entender. Las tropas del ejército de Bruñe, el ejército del meteoro plateado, estaban compuestas de una forma bastante peculiar. Un ejército extranjero componía más del 80% de las fuerzas, y su general era un solitario de 16 años. Aunque era obvio que habría conflictos, la percepción de Tigre era muy débil. Mientras construían el campamento, más de 2 docenas de altercados de los que Tigre no se dio cuenta tuvieron lugar, y probablemente más. Ni Bruñe o Sted tenían un lenguaje muy diferente, y la mayoría de los dioses que veneraban eran los mismos. Aunque se esperaría que fueran capaces de trabajar juntos, las más pequeñas diferencias comenzaban grandes conflictos. No había muchos problemas entre Alsace y Territoire, pero sí con los soldados del ejército de Sted. Sin embargo, ninguno estaba interesado en comenzar una pelea, ya que eran el núcleo del ejército. Aunque el vizconde Augre solía actuar como mediador entre ambos ejércitos, no tenía. Podía estar en todos lados. Es un poco difícil decirlo, pero sería mejor que el combate empezara cuanto antes. Rurik dijo con una sonrisa irónica. Tigre pareció ignorar sus palabras y solo se sacudió de hombros. Quería dirigirse a Nemetacum, que estaba a 3 días hacia el oeste, pero Tigre no lo hizo. Para ser más precisos, no pudo hacerlo. Había varios motivos. Massa se había dirigido a la capital real, Nice, y aún no los había contactado. Esa era su mayor preocupación. Si Tigre se dirigía a pelear contra el duque Thenardier, tendría que cortar cualquier relación con el rey. Lo ideal sería que consiguiera su permiso, pero eso no parecía posible, en especial desde que introdujo al ejército de Sted al país. Aún necesitaba justificar ese asunto. Tigre podía argumentar sus acciones hablando, pero, desafortunadamente, no tenía influencias. Como aristócrata de Bruñe, era necesario que obtuviera la aprobación del rey. Cuando su tienda saltó a la vista, Tigre se detuvo al escuchar una voz desde detrás. ¿Y ahora qué pasa? Sujetando su pelirrojo cabello con fuerza, Tigre se dio la vuelta y miró a un joven soldado. Con una expresión tensa. Vengo de parte del marqués Grest. Su excelencia quiere hablar con usted, conde. Grest. Tigre ladeó su cabeza. Nunca había escuchado ese nombre, pero debía responderle apropiadamente si se trataba de un marqués. ¿Has venido solo? ¿O eres el asistente del marqués Grest? Tigre pensó que había venido solo, ya que era lo usual. Debido a la situación, el marqués desea verlo de inmediato. Una mesa ha sido preparada a 200 metros de distancia.
Ya que no sabía si se trataba de un aliado o enemigo, debía tener precaución. Después de escuchar las indicaciones del soldado, caminó a paso ligero. Entró en la tienda acompañado por Rurik, al mismo tiempo. Una tenue luz brillaba en el interior de la tienda. Un hombre anciano que llevaba ropa holgada comía con calma sus gachas. Miró a Tigre y sonrió como un abuelo que veía a su nieto. Me disculpo por mis pobres modales, pero se enfría muy rápido. Espero que puedas perdonar mis acciones. No, yo me disculpo por interrumpir su comida. Tigre le respondió con una sonrisa. Rurik se paró un paso detrás de Tigre y asintió en silencio mientras se arrodillaba frente a Augre. Tigre le explicó de inmediato la situación con el marqués Grest. La sonrisa desapareció del rostro de Augre. Grest, ese maldito bastardo. Lo conoce. Nos hemos visto en un par de ocasiones. Tengo que decir, él es la mano derecha del duque Ganelan. Las arrugas en su rostro aumentaron mientras recordaba. Entonces recordó que tenía un tazón en su mano y una cuchara en la otra. Es verdad, recibimos una carta de Masas. El ejército de Ganelan se dirige hacia Alsace. Además también escribió sobre el marqués Grest. La expresión de Tigre cambió. Si Masas no había detenido sus movimientos, el ejército de Ganelan llegaría a Alsace mucho antes que el de Thenardier. No eran buenas noticias. ¿Qué es lo que harás? Por ahora, escucharé su historia. Sería problemático dejar las cosas así. En ese caso, permíteme acompañarte. Quiero ver si el marqués Grest es la gran cosa. Augre puso una expresión seria y siguió a Tigre. El aire era extrañamente seco y la habitación estaba débilmente iluminada. En la oscuridad, un anciano envuelto con una túnica negra hojeaba un libro. Una persona normal podría perderse al intentar descifrar los símbolos tan difíciles de leer. Se encontraba en una habitación de la mansión del duque Thenardier. El nombre del anciano era Drekavac. Había servido como adivino del duque desde hace muchos años. Muchos lo consideraban un doctor extravagante. Solo el duque Thenardier, quien lo contrató, sabía de sus verdaderas habilidades. Drekavac hojeaba el libro en silencio. De repente, su delgado dedo se detuvo, señalando una página doblada. Se había percatado de alguien entrando a la habitación. La puerta se abrió sin un saludo. Frente a ella estaba de pie un joven. Hey, ha pasado un tiempo. Levantó su mano y habló con un rostro despreocupado. Aún en el cuarto oscuro, era fácil decir que tenía una complexión promedio. Llevaba ropa gruesa, adornada con piel en el cuello y mangas, y un turbante verde envuelto alrededor de su cabeza. Su corto cabello negro le llegaba hasta los hombros. Avanzó unos pasos de manera tranquila. Daba la impresión de ser alguien elusivo. Así que viniste, Boyanoy. Dándose la vuelta, Drekavac comenzó a hablar de sus negocios con rapidez. ¿Conoces las planicies Molsheim Alsace? Están al noreste. Ah, esas donde el joven perdió miserablemente. Boyanoy respondió, sin contener su sonrisa. Quiero que vayas allí. Mientras Drekavac continuaba hojeando el libro, siguió hablando. Quiero que me traigas el cuerpo del Wyvern que cayó en la ciénaga del lugar. ¿El cuerpo del dragón? ¿Qué hay del cuerpo del chico que cayó con él? No importa. El hombre de la túnica negra dijo como si se tratara de un estorbo. Tan solo debes traerme los restos del Wyvern. ¿Oh? ¿A qué se debe tu tan repentino interés por él? Boyanoy preguntó, mientras jugaba con su turbante. Estoy preocupado por algo. Drekavac, continuando con sus pensamientos, dijo con un tono pesimista. Hubo dos resplandores allí. Entiendo que uno viniera de la Vanadis, pero no he escuchado nada sobre el otro. Boyanoy esperó que siguiera hablando, pero Drekavac no dijo nada más. Entendiendo que no debía indagar más en el asunto, el joven sacudió sus hombros. La Vanadis. Parece que la Silfrau está en el país. ¿Qué es lo que harás? Un peligroso brillo apareció en los ojos del joven. Drekavac se dio cuenta del cambio en el joven detrás de él. Dejaré que otros se encarguen. Lamentablemente, no podemos ganar esa batalla. ¿Oh? ¿Quién en el país podría enfrentarse a la Vanadis? Roland, el caballero negro, el hombre que posee la Durandal. Al escuchar la respuesta de Drekavac, Boyanoy reaccionó de una manera inesperada. Me pregunto si no será demasiado para él. No se puede evitar. La única arma que se puede enfrentar a una Virat es la Durandal. La leyenda de nuestro país dice que es un arma creada por Dios, entregada al fundador del país, quien no sabía de su verdadera utilidad. Mirando al anciano reír, Boyanoy se encogió de hombros en su mente. Así que, ¿quieres que me sumerja en esa ciénaga? No es un trabajo muy placentero. Anticipando su respuesta, Drekavac retiró su mano del libro y señaló hacia una esquina de la habitación. En ella se encontraban las bolsas de oro que había recibido del duque Thenardier, en el piso como si hubieran sido tiradas sin más. Llévatelo. Boyanoy sonrió de oreja a oreja. Caminando ligeramente hacia la esquina, usó ambas manos para sacar las monedas de las bolsas. Las sostuvo como si viera a un ser querido y las arrojó a su boca. El sonido de las
Monedas bajando por su garganta se podía escuchar por toda la habitación. Cuando se tragó todas las monedas, Boyanoy se inclinó exageradamente en dirección a Drekavac. Fue un placer hacer negocios.